tendré que volar. Y al final de este viaje podremos charlar. Thanatos es una deidad de la mitología griega, personificación de la muerte no violenta, hijo de... Buenas noches, perdón con esa interrupción, pero se me atravesaron los videos. Lo que pasa que empezamos a transmitir en TikTok, pero creo que no funcionó. Estuvo trabajando mucho, pero pues ya estamos aquí en Facebook. Buenas noches a todos los que se vayan conectando, los que estamos aquí. Vamos a hacer... ok, ¿se escucha claro? Muy bien. Muy buenas noches. El día de hoy vamos a tratar un tema un poquito paradójico, un poquito raro, porque estamos hablando sobre la adoración o el respeto que tenemos los seres humanos hacia la muerte y sus respectivas personalidades, en los cuales vamos a empezar como dioses. Todos eran dioses en su tiempo, eran personajes demasiado importantes y de demasiado respeto, y que en base al tiempo, en base a todo lo que ha pasado, hemos bajado el nivel. A mi forma de pensar, lo hemos bajado de nivel a convertir en un santo, ¿no? Pero pues aquí vienen un poquito de historia referente a lo que eran los dioses, referente a lo que son pues ahora ya los santos. A lo mejor van a entrar ciertas dudas, ciertas críticas, pero al final de cuentas todos los dioses y todos los santos y todos los personajes mencionados en este programa tienen que ver con lo mismo, ¿no? Tienen que ver con la misma personalidad, tienen que ver con lo que es, final de cuentas, un término de un proceso de vida hacia otro mundo, hacia otro estado, hacia otro lugar, en donde cuales también estos videos tienen ciertas incógnitas, tienen ciertas paradojas, porque hablan a veces de las personas que murieron por causas naturales. Hay otras personas que no se mencionan, por ejemplo, los héroes de guerra, que dicen que para eso eran otro tipo de dioses. No los mencionan, prometo buscarlos, prometo empezar a entrar más en detalle con todo eso, ¿no? Vamos a ver. Bienvenidos, ¿quién anda por aquí? Bienvenidos al primer conectado. No pude transmitir en la oficial, así que vamos a transmitir en este lado. No me dejó, no sé por qué. Pero pues ya estamos en beta IP oficial. Vamos a compartir de una vez. Vamos a compartir aquí en mi estado. Y pues a ver. Vamos a ver ahorita con personas, con conocidos, sobre este tema de los dioses y adoración a la muerte que hemos tenido desde siempre. Siempre hemos tenido este tipo de personajes dentro de nuestra historia. Pero bueno, ya medio compartí un poquito. Ayúdenos a compartir. Bienvenido al que esté conectado. No sé quién anda conectado por aquí. Pero vamos a empezar con el primer video, que son dioses. A lo mejor la mayoría de ellos ya los han escuchado por películas, por historias, por novelas, por libros, en los cuales eran muy famosos en esas religiones. Vamos a ver esta que viene y vamos con lo demás. También conocida como Hela en la mitología nórdica, es la diosa del inframundo, gobernando sobre los muertos que no murieron en batalla. Es hija de Loki y la gigante Angrboda. Según las sagas nórdicas, Odín exilió a Hel al Helheim, una de las 9 regiones de Niflheim, donde reina sobre los muertos. Hel es descrita con una apariencia mitad viva
y mitad muerta, simbolizando su dominio entre la vida y la muerte. Su reino, Helheim, es un lugar sombrío y helado donde los espíritus de aquellos que murieron de enfermedades o vejez residen eternamente. Es también el destino de los que no cumplieron con los requisitos para entrar al Valhalla, el Salón de los Héroes. El propósito de él es custodiar y gobernar sobre estas almas, manteniéndolas en su reino hasta el Ragnarok, el apocalipsis nórdico, cuando se espera que libere a los muertos para que se unan a la batalla final contra los dioses. A pesar de su naturaleza sombría, Hel es una figura necesaria en la cosmología nórdica, representando el equilibrio entre la vida y la muerte. Anubis es una deidad del antiguo Egipto asociada con la momificación y la vida después de la muerte. Representado comúnmente con el cuerpo de un hombre y la cabeza de un chacal, Anubis es el dios de las necrópolis y guardián de las tumbas. Su nombre egipcio, Impu, significa el de la necrópolis. Anubis es hijo de Neftis y Osiris. Su papel principal era guiar a los muertos al más allá y supervisar el proceso de embalsamamiento. Era venerado como el protector de los difuntos y el que garantizaba su resurrección. Anubis desempeña un papel crucial en el juicio de los muertos, donde pesa el corazón del difunto contra la pluma de Maat, la diosa de la verdad y la justicia. Si el corazón era más ligero o igual a la pluma, el alma del difunto era digna de entrar a la Aru, el paraíso egipcio. Si no, el corazón era devorado por Ammit, un demonio con cuerpo de león, hipopótamo y cocodrilo. El propósito de Anubis era asegurar que los rituales funerarios se llevaran a cabo correctamente y proteger a los muertos en su viaje hacia la otra vida. Apuch es una deidad de la muerte en la mitología maya, también conocido como Yum-Kimil o Kisin. Es el dios del inframundo y gobernante de Mitnal, el más profundo y temido de los 9 niveles del inframundo maya. Apuch es una figura aterradora, a menudo representada como un esqueleto o un cadáver en estado de descomposición, adornado con campanas. Apuch es asociado con la putrefacción y la muerte violenta y es conocido por su naturaleza malévola. Su papel es castigar a los muertos y gobernar sobre las almas de los difuntos en su dominio oscuro. Los mayas creían que Apuch rondaba los campos de batalla y las casas de los moribundos, buscando llevarse las almas a su reino. El propósito de Apuch es mantener el orden en el inframundo y asegurar que las almas sean debidamente castigadas por sus pecados. Su figura también sirve como un recordatorio de la inevitable muerte y el destino que aguarda a aquellos que no viven de acuerdo con los principios morales de la cultura maya. Osiris es una de las deidades más importantes del antiguo Egipto, conocido como el dios de la vida después de la muerte, la resurrección y la fertilidad. Hijo de Geb, dios de la tierra, y Nut, diosa del cielo. Osiris es conocido por su papel central en el mito de su muerte y resurrección. Según la mitología egipcia, fue asesinado por su hermano Set, quien lo desmembró y dispersó sus partes por todo Egipto. Isis, con la ayuda de su hermana Neftis y el dios Tot, recolectó y unió los fragmentos del cuerpo de Osiris, permitiendo así su resurrección. Este acto simbólico convirtió a Osiris en el primer ser en resucitar, y por ello, en el dios de la resurrección. Osiris es representado usualmente como un hombre momificado con una corona atef y empuñando un cetro y un látigo, símbolos de su poder y autoridad. Su piel es a menudo verde o negra, colores que simbolizan la vegetación y la regeneración. El propósito de Osiris es juzgar a los muertos y ofrecerles vida eterna en el Aaru, el paraíso egipcio. Como ven, dentro de estos dioses, me imagino que pocos escuchamos o que poco conocemos, es Apuch, el que tiene una figura cadavérica, que tiene una forma malvada, que los mayas le tenían miedo, que siempre rondaba los campos de batalla y siempre rondaba las casas donde estaban los moribundos. Entonces, la verdad, me parece interesante porque
En la historia, bueno, el programa anterior estábamos hablando un poquito de Lucifer, en el cual ellos se guiaban en el inframundo y que las personas que no eran capaces o los seres humanos que no eran capaces de llegar al paraíso, eh, pues se quedaban con ellos, ¿no? Lo chistoso de aquí, por ejemplo, de Hela, habla de que ella colectaba a todos aquellos que pues, ya no tenían vida, los guiaba al inframundo hasta el momento de que fueran capaces de que todos se rebelaran contra el Dios. Entonces, no sé realmente qué creer en ese sentido, porque hay cosas que se cruzan, hay cosas que se limitan en cuestión de Anubis. Anubis, lo mismo que hace, en este caso, la Santa Muerte, pues se basa en que los guía pues sí, los guía al camino que deben de guiarse, ¿no? La mayoría de dioses los llevaban al inframundo, que era donde eran juzgados, y de ahí se definía si se quedaban en el inframundo o se iban al paraíso o a los campos elíseos o a donde fuera en cuestión de culturas y religiones, ¿no? Pero siempre había un dios guía que era el encargado de llevarse todo ese tipo de almas. Vamos a seguir viendo los dioses en cuestión de culturas para seguir avanzando en los videos a dónde terminamos y dónde, pues sí, pues dónde empezamos a volver otra vez con las cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque todos empezamos con dioses y terminamos con santos. Ese es el tema de hoy. ¿Cómo es posible que tantas culturas, tantas cosas, eran dioses los que nos acompañaban, nos guiaban, nos evaluaban de cómo nos habíamos comportado en la vida y pues creo que empezamos a bajarle de rango a que terminara como un santo. Hola Isabel, buenas noches. Gracias por estar aquí. Vamos a ver la segunda parte de los dioses. Thanatos es una deidad de la mitología griega, personificación de la muerte no violenta. Hijo de Nix, la noche, y Erebo, la oscuridad, es hermano gemelo de Hipnos, el sueño. Thanatos es representado generalmente como un joven con alas, vestido con un manto oscuro, portando una espada o una antorcha apagada, símbolos de la extinción de la vida. Su papel principal es llevar las almas de los muertos al inframundo, donde serán juzgadas y recibirán su destino final. A diferencia de su contraparte más violenta, las Keres, que representan muertes violentas, Thanatos preside sobre una transición pacífica de la vida a la muerte. En la mitología se menciona que los héroes y dioses podían superar a Thanatos, como en el caso de Sísifo, quien lo engañó para escapar temporalmente de la muerte. El propósito de Thanatos es mantener el equilibrio natural entre la vida y la muerte, asegurando que todas las almas encuentren su camino a la Hades. Representa la inevitable naturaleza de la muerte y el final pacífico de la vida. Sidapa es una deidad de la muerte en la mitología de los antiguos Visayas, un grupo étnico del centro de Filipinas. Es el dios del inframundo y reside en el monte Madhyas, una montaña sagrada. Sidapa es conocido por su habilidad para predecir la muerte de los mortales y por su naturaleza dual, siendo temido y respetado al mismo tiempo. Representado a menudo como una figura alta y poderosa, Sidapa tiene la capacidad de atraer a las almas de los muertos hacia su reino. Según la leyenda, se enamoró de la hermosa diosa lunar Bulán y la cortejó adornando su montaña con flores y mariposas. El propósito de Sidapa es gobernar sobre las almas de los difuntos y mantener el equilibrio entre la vida y la muerte. Su figura es un recordatorio de la mortalidad y de la importancia de aceptar el ciclo natural de la vida. Sidapa asegura que las almas sean debidamente guiadas y tratadas en su viaje hacia el más allá,
simbolizando el respeto y la reverencia por la muerte en la cultura visaya dentro de Filipinas. Mictlantecutli es una deidad importante en la mitología azteca, conocido como el Señor del Mictlán, el inframundo. Es el dios de la muerte y gobierna junto a su esposa, Mictecacihuatl. Es representado comúnmente como un esqueleto o una figura cadavérica, adornado con huesos y elementos funerarios, a menudo con un tocado de plumas y un collar de globos oculares. Su papel principal es recibir y guiar a las almas de los difuntos en su viaje a través de los 9 niveles del Mictlán, un proceso que dura 4 años. Solo aquellos que mueren de causas naturales pueden llegar a su reino, mientras que los que mueren en combate, sacrificio o parto tienen destinos diferentes. Mictlantecutli asegura que las almas sean juzgadas y tratadas de acuerdo con su vida en la tierra, manteniendo el equilibrio y el orden en el inframundo. Su presencia es un recordatorio del ciclo eterno de vida y muerte y de la importancia de vivir una vida justa para asegurar un tránsito pacífico al más allá. Mictlantecutli simboliza el poder inevitable de la muerte y el destino final de todas las almas. Y de todas las almas, así es. A final de cuentas, es uno de los dioses más queridos o, entre comillas, poco recordados dentro de la cultura azteca, donde Mictlán era el inframundo en esos tiempos, y Micantecutli, junto con su esposa, eran los encargados de guiar por los nueve espacios, para no llamar de otra manera, dentro del inframundo para poder llegar con él y estar en paz. El ser humano tenía que durar 4 años, alrededor de 4 años, para poder llegar hasta donde estaba Mictlantecutli y tener una paz tranquila en el inframundo. Pero lo que no me dio tiempo a lo mejor de investigar o de ver, si escucharon en el Mictlán, en la cultura azteca, se habla que él recibía y guiaba solamente a las personas que habían muerto de una manera o de una forma natural. Entonces, me imagino que los que pasaron una historia o una forma desastrosa de haber fallecido, pues no llegaban a mi clan. Eso creo que me voy a encargar de investigar un poquito más de esta cultura azteca, qué es lo que pasaba, los que fallecían en guerra, los valientes, los héroes y los que tenían algún tipo de desvivimiento desastroso, a dónde iban a parar ese tipo de personas. Mi clan era solamente para personas que vivían o, bueno, desvivían de una manera natural, y los que llegaban a mi clan eran solamente ese tipo de personas. Vamos a seguir viendo un poquito ya enfocado más a la Biblia, más a todo lo que realmente conocemos, y los que son muy seguidores de la Biblia se van a dar cuenta de que no entiendo el motivo, todavía sigo sin entender el motivo, el por qué hemos denigrado, bajado a un ángel, a un santo, donde si ahorita que ven el video, se van a dar cuenta que la Santa Muerte renunció al cielo, renunció al paraíso, renunció a estar cerca de Dios, por dedicarse a recuperar todas esas almas perdidas que estaban en el inframundo y que no merecían estar ahí, y ella se encarga de evaluar dónde deben de estar, lo mismo que hacía Set en sus tiempos egipcios, lo mismo que hacía el Mictlantecutli, lo mismo que hacía Thanatos. Hay muchos dioses que a final de cuentas eran los encargados de evaluar,
dónde tenían que pasar las almas de las personas. Y vamos a conocer el verdadero nombre de la Santa Muerte en ahora sí, en los escritos, en la Biblia. Exactamente, eran 9 niveles. Empezaron con los descarnados hasta llegar totalmente limpios de todo pecado. Exactamente, Isabel. Es una historia grandiosa. De hecho, el logotipo que yo uso para Beta IP, ese logotipo de Beta IP se refiere a mi clan. ¿Qué onda, Franco? ¿Cómo estás? Ya estamos a medio programa, pero pues ahí vamos. Vamos a ver la historia bíblica de la Santa Muerte y en el cual estoy un poquito molesto que le hayamos bajado a santo. Si la mayoría eran dioses y la que conocemos y la que evaluamos y la que nos han cuidado era un ángel. Azrael, el arcángel de la muerte. Azrael tomó la decisión de abandonar el cielo en compañía de un coro de ángeles que debían seguir sus órdenes. Esto lo hicieron con la finalidad de rescatar a algunas almas que estaban en el infierno. Se dice que se convirtió en un habitante del último círculo del infierno y que dentro de este también tiene ciertas funciones importantes, como mantener a los demonios dentro de sus respectivos lugares. En su carácter de ángel, tiene la misión de conseguir que muchas almas que se encuentran en el proceso de transición encuentren una gran paz para que tengan la capacidad de poder afrontar este lado que les resulta nuevo y bastante perturbador. Es por ello que también es capaz de apoyar y consolar a las personas que eran cercanas a quien ya pasó al siguiente plano. Así es como se muestran las grandes capacidades de este ángel, quien ha sido dotado con grandes acciones de amor por parte de Dios y que mediante sus misiones las pueda demostrar. Es entonces como este ángel ayuda a la aceptación de la muerte, tanto de aquellos que estaban cerca de la persona que murió, como para el alma que se encuentra en el extraño proceso de transición. Es aquel que permite que las personas afectadas se reconforten y es por este motivo que le brinda su compañía hasta que se recuperen emocionalmente. Les hace entender que la muerte solo es un proceso de cambio que es necesario, al igual de todo aquello por lo que pasamos a lo largo de la vida física y de la no física. La historia de Azrael. Esta conocida historia tiene su origen en la tradición islámica, aunque posteriormente fue recibiendo elementos de otras tradiciones, llegando finalmente a ser una expresión del sincretismo propio del esoterismo contemporáneo. La historia es como sigue. Poco tiempo después de su creación, a Azrael le fue asignado el estudio de algo que hasta el momento no se comprendía muy bien en el cielo: la disposición de las almas humanas tras la muerte. En efecto, se conoció que algunas almas habían llegado al cielo como consecuencia de méritos adquiridos en la mecánica de la reencarnación y el olvido, pero no se sabía a dónde iban las otras almas y qué pasaba exactamente con las almas tras la muerte. Fue ante esta situación que Azrael se ofreció a rastrear las almas de los humanos, algo que hasta ese momento ningún ángel había hecho bien, siendo el primero en conseguirlo. Sin embargo, lo que ello fue indignante. Muchos humanos, particularmente los de peor naturaleza, estaban siendo torturados en el llamado reino inferior. Y es que en sus inicios, tal reino era lugar de oscuridad, aislamiento, soledad, vacío y ausencia de Dios. Pero no era un lugar de torturas, y los demonios lo habían convertido, sin autorización de Dios, en un espacio de suplicio y perversa mortificación, ya que no era más que el Sheol, era el infierno. Cuando Azrael dio las noticias en el cielo, la indignación general se encendió, pues, además, los demonios a veces osaban de destruir a ciertas almas, tomándose así una potestad que ni el mismo Dios había ejercido, pese a ser el único con derecho moral para hacerlo. Pero esto también, según informó Azrael, los demonios estaban reteniendo las almas que no habían cometido faltas suficientes para ser llevadas al reino inferior, y finalmente, aquellos crueles ángeles caídos procuraban retener eternamente a las almas que no destruían, cometiendo con ello la injusticia de pretender dar un castigo eterno e infinito a quienes tenían una culpa finita. Pasado el tiempo, entre los seres de luz
Llegó a pensarse que Azrael y su coro rechazaban hasta cierto punto el cielo. Finalmente, Azrael expresó su decisión de autoexiliarse junto a su coro, no porque él y sus ángeles no amaran la compañía celestial, sino porque su compasión por los humanos era tan grande que preferían servir a Dios en la oscuridad, con tal de evitar que las almas sufriesen un destino injusto al morir. Se convirtieron entonces en abnegados ángeles, en seres que iluminaban los lúgubres territorios de la muerte con la blancura impoluta de su ardiente bondad. Como ven la historia de Azrael, como ven esta historia en la cual se demuestra que Azrael fue un ángel caído un ángel caído más, ¿no? Pero por voluntad propia, por cierto cariño, cierto amor a la humanidad y a todas las almas, que tuvo la habilidad, ante todos los ángeles, de rescatar a tantas almas que en el inframundo fueron castigadas, eran inclusive eliminadas sin autorización del cielo, y ella se encargó de evaluar los pecados, se encargó de evaluar todo lo que tenía, todo lo que tenía en estas almas, y dijo: prefiero actuar en la oscuridad a estar estar aquí sin hacer nada. Siempre, sí, Isabel. De hecho, sí, ahí lo que habla es que al final de cuentas él se preocupó o le encantaba estar con las almas de la humanidad, y no sé si tiene que ver mucho con la historia de Lucifer, en el cual hablan de que querían evitar que los seres humanos fueran exterminados por capricho del creador. Entonces, también Lucifer fue de los ángeles compasivos que, junto con sus, eh, ¿cómo podemos decirle?, subordinados que tenía a cargo, fueron autoexiliados del cielo, y es el que evalúa dónde van las almas, si van al cielo, al inframundo. Y aparte de eso, eh, propagando, como estábamos hablando en la de Lucifer, propagando también la reencarnación en caso de que llegaran al cielo, y dándole compasión y dándole sustento emocional a las personas que tuvieron una pérdida, en la cual no se separa de ellos, no se separa de ellos hasta que llega el momento que dice: ya está tranquila la persona, ya está en paz todas las personas que perdieron ese ser amado, y ahora sí los suelta un poquito. Mientras, siempre Azrael se la pasa junto con sus allegados, cerca también de los familiares que perdieron esa persona, y le da luz y le da guía al que perdió al- al- a esa alma. Él tenía empatía y se libera su. Así es, Isa, así exactamente fue el detalle. Le gustaba mucho el recuperar esas almas que en el inframundo la mayoría se encargaban de destruirlas, se encargaban de jugar con ellas, donde muchas de ellas ni siquiera no tenían por qué estar ahí. Eran almas perdidas, en pocas palabras, porque no tenían un guía. Pero sí, de ahora en adelante, desde que inició Azrael como un ángel autocaído, resulta que este ángel compasivo, este ángel lleno de amor, este ángel lleno de luz para todas esas almas y sus familiares, porque como les comento, aquí habla que se apega a los familiares en lo que pueden volver a salir adelante todos ellos. Les da mucha luz y les da mucha paz para que estén tranquilos. Entonces, la verdad, Azrael
fue uno de los ángeles más compasivos con el ser humano, con las almas de los seres humanos. Y vamos a ver en qué terminamos. Desgraciadamente, pues es costumbre mexicana, costumbres que empezamos en varios estados. Y lo chistoso que uno de los estados que empezamos a adorar a la Santa Muerte, aparte del Estado de México, tiene que ver Guanajuato y tiene que ver Querétaro. Entonces, pues vamos a ver, desgraciadamente, en qué terminó. No la denigro, no la denigro, merece más. Hay reconocimiento de parte de las escrituras en la Biblia, como Israel, sí aparece, sí se menciona. No sé por qué la Biblia lo rechaza el culto como tal, como un santo. Esa es la parte que no coincido, ¿no? Pero bueno, vamos a ver un poquito de historia, más apegado ya a la cultura mexicana, a la Santa Muerte. Vamos con este video. De la moneda. Y la muerte representa para muchos un tabú. A veces, su sola mención produce desconcierto, silencio, miedo, respeto o admiración. Por ello, es que es necesario romper prejuicios mediante el conocimiento de su historia, concepto, religiosidad, alegoría e incluso filosofía para comprender su verdad. El culto a la imagen esquelética, como lo conocemos ahora, de acuerdo a varios antropólogos, surge a mediados del siglo XX, pero sus antecedentes datan desde tiempos de la evangelización, hasta más firmemente en el periodo virreinal. Sin embargo, es bien sabido que la cultura mexicana siempre ha tenido una estrecha relación con la idea de la muerte. Desde Mesoamérica se rendía culto a la muerte como interpretación del ciclo natural de la vida, inevitable y necesario para el ciclo de la naturaleza. Las deidades del inframundo de esta cultura tenían una representación dual, Mictlantecutli y Mictecacihuatl, señor y señora del Mictlán, es decir, la región de los muertos a donde iban los hombres que morían de causas naturales. La imagen que actualmente conocemos de la Santa Muerte tiene atributos que se apegan más a Occidente y que poco o nada tienen que ver con los antecedentes prehispánicos. Aunque la influencia nacionalista no se puede negar al culto de la llamada niña blanca o negra. La figura de la muerte como tal está relacionada con la religión judeo-cristiana, en la cual a la muerte se le veía como una consecuencia del pecado original, y al tenerle miedo a la muerte, se le obligaba a ser buenos cristianos, y así no ir a parar al infierno. A la llegada de los españoles, trajeron la imagen de la muerte representada en forma de esqueleto, pues en ese tiempo en Europa se estaba dando la más fuerte peste bubónica. La iconografía de la muerte como esqueleto se estableció en el siglo XIV. Antes solo se hacía alusión a un espectro o a una persona muerta. La imagen del esqueleto fue triunfo en la literatura y el arte en general también, siendo artistas plásticos quienes después de las danzas macabras y algunos diseños grecolatinos le agregaron la vestidura helénica, el mundo, la daya en alusión a llevarse a alguien al más allá y la balanza. La mezcla de costumbres prehispánicas y cristianas generó nuevos ritos y costumbres que poco a poco fueron cambiando. Como ven, al final de cuentas, la costumbre de la Santa Muerte no fue algo traído de otra cultura como tal, como siempre en las Santas Escrituras, como es la religión, es invocar miedo a las personas que se portan mal, que si haces algo malo, te va a llegar la muerte, ¿no? Entonces, realmente, los pocos personas o las pocas personas que realmente utilizan las Santas Escrituras para beneficio, para infundar miedo, para tener apegados a una religión, pues la verdad no le veo tanto caso, ¿no? Porque realmente estamos viendo que los cristianos
o las religiones llegaron a México, llegaron a infundarnos miedo, llegaron a infundarnos castigos, llegaron a infundarnos el que es más poderoso mi Dios que tus dioses, y la muerte la empezaron a devaluar, a hacer un santo hasta los años 90, que realmente fue donde pegó ya fuerte como santa, pero siempre fue un meternos miedo desde 1300, 1200, desde sus religiones antepasadas, de lo que fue en España, lo que fue Francia, que sufrían sus pestes, estaban falleciendo a más no poder, y era como que este, hay algo de, pocas palabras, muertes masivas. Era más que nada, era por infundarles miedo y apegarlos a una religión, y que se arrepintieran de todos sus pecados antes de fallecer. De ahí empezó también esa historia de que arrepiéntete de tus pecados antes de que te pase algo, para que puedas llegar al cielo. Entonces, la verdad está fuerte, está, pues está canijo, ¿no? Está canijo porque realmente nosotros teníamos nuestros dioses como cultura, teníamos nuestras creencias muy fuertes, y que no desvariaban tanto de las culturas egipcias, ni de las griegas, ni de las filipinas, ni de otras culturas, ni siquiera, aunque se escuchen muy de caricatura, de de Asgard y de todas sus historias, de todas sus leyendas, no desvariaba mucho a lo que teníamos nosotros en las culturas mayas, en las culturas aztecas, en las culturas olmecas. No desvariaban mucho sus dioses a los de ellos, sino que ya cuando realmente llegamos al cristianismo, el cristianismo nos empezó a meter miedo, a volvernos decorosos, a decir, tenemos que ser fieles a Dios, tenemos que ser fieles a lo que vivimos, y tenerle miedo, porque si no tenemos un castigo, ¿no? Pero realmente, como vimos, por ejemplo, en la historia de Israel, realmente Israel fue un ángel que se auto exilió del cielo por ser compasivo con las almas. O sea, era igual que Lucifer, era igual que todas las legiones de ángeles caídos. Lucharon, lucharon por el ser humano hasta el punto de que después de que desvivieran, de que ya no estaban en este plano, guiarlos todavía para que estuvieran de una mejor manera, ¿no? De que estuvieran de una mejor forma, y que dijeran, ¿sabes qué? Vamos a seguir adelante para que tú reencarnes, para que tú recuperarte, para que tú sigas el proceso de la reencarnación, que en las escrituras Cristo fue uno de los primeros que demostró que la reencarnación es real. Entonces, esto habla de antigüedades, desde antes de que se empezó a crear el inframundo, que el inframundo no era un lugar custodiado, no era un lugar cuidado, no era un lugar con importancia para Dios. Simplemente ahí estaban los ángeles caídos, mas no sabía que todas las almas que podrían todavía salvarse, reencarnar o llegar a una parte del paraíso, porque no llegaban al paraíso realmente, eh, se podían salvar. En eso intervino mucho el arcángel Azrael, y fue también otros de los ángeles caídos, junto con toda su legión, que nos ayudó o sigue ayudando a las almas a que puedan reencarnar y a que puedan ser juzgadas como tal. Entonces, hasta Azrael, para mí, realmente, todavía se seguía con la costumbre de Anubis, que era evaluar entre el bien, el mal o todo lo que habías hecho en la tierra, para ver a dónde te ibas. O como Tánatos, que era el guía para llevarte al inframundo. Ya no pude exponer lo de Hades. Hades también era lo mismo, era un dios justo, no era un temor como tal. Al final de cuentas llegabas a su reino del inframundo, y él te decía, a ver, te voy a guiar aquí, aquí te voy a mantener, pero al final de cuentas, si mereces estar en el Olimpo junto con los dioses, adelante. Jamás agarró otra cosa diferente. La verdad, hay mucha ambigüedad, o es un método de crítica, no lo entiendo todavía,
Pero la verdad, a mi forma de parecer, a mi forma de ver, Azrael o la Santa Muerte, como aquí lo conocemos en México, merece todavía muchos más méritos de lo que mucha gente le teme por lo mismo que vuelve a infundar. La religión nos ha vuelto temerosos de las cosas, en vez de asumir como lo hacían los mexicas, lo hacían los aztecas, ¿sí? Decir, es un proceso real, es un proceso en el que se vive y en el que tenemos que estar conscientes de que todo lo que hacemos en esta tierra tenemos que ser juzgados aquí o en otro mundo, en otro plano astral, a final de cuentas. Azrael hizo mucho por nosotros, ¿sí? No desmerito la adoración que tiene ahorita muchos mexicanos a la Santa Muerte, jamás. Lo que sí desmerito es la parte en la que dicen, es que es mala, es que es esto, es que es el otro. Vamos a ver otro video en el cual aparece la parte que les digo, ¿no? Que aparece la parte en la que desmeritan un poco o confunden la habilidad de la Santa Muerte con todo lo que viene. Por el siglo XIX, una iconografía diferente. Por ejemplo, caricaturas o la conocida imagen de La Catrina, realizada por Guadalupe Posada. Así, con el tiempo surgieron nuevos rituales mexicanos en una mezcla de tradiciones indígenas y europeas, como la que conmemora a los fieles difuntos con ofrendas de alimentos, bebidas y otros presentes al ser amado fallecido. En un sincretismo de costumbres prehispánicas rodeadas por elementos católicos, como los rezos, las flores y las velas. Justamente al pasar el tiempo, el significado que tenía la Santa Muerte fue modificándose, y un ejemplo de ello fue que para 1950 comenzaron a circular las primeras estampillas con su imagen, y al reverso una especie de oración, y quienes sobre todo le rendían culto eran las personas en peligro de muerte o con familiares en situaciones difíciles o peligrosas. Posteriormente, a finales de los años 90, se ligó más firmemente el culto a personas en situación de calle, para poder entender el culto a la muerte como una realidad actual que responde a una necesidad social y espiritual. Debemos romper con las ideas erróneas que han generado las personas debido a la unión que se hace del culto con los actos delictivos, magia negra, satanismo, ocultismo, entre otras. Esto no quiere decir que no exista la relación, pero no es por la imagen en sí misma, sino porque las personas eligen a quién seguir y quién la represente en sus decisiones. Sin embargo, es importante también hacer a un lado la descalificación que hace el cristianismo en todas sus versiones con respecto a este culto. Uno de los primeros casos de la veneración a un esqueleto fue en Chiapas y Guatemala, a quien se le atribuía el milagro de curar y alejar enfermedades. Posteriormente, en Querétaro, Guanajuato, Oaxaca, entre otros estados que tenían como ídolo a un esqueleto. De manera más organizada, en Hidalgo, cada 20 de agosto se le hace una celebración a la imagen de la Santa Muerte, quien viste una túnica, portando una guadaña en la mano derecha y el mundo en la izquierda. Asimismo, en Zacatecas, cada 27 de julio, asisten incluso personas provenientes de Estados Unidos a la fiesta en honor a la Niña Blanca. En la Ciudad de México, el primer altar que se creó fue en el año 2001 en la colonia Morelos, y ha sido tanta la devoción de muchas personas que ahora se le considera como el altar mayor. Sin embargo, existe otro altar de gran importancia e imponencia, y es el de Tultitlán, Estado de México, que consta de una estatua de casi 23 metros de alto y 6 de base. Es una figura hecha de fibra de vidrio y es la más grande de todo el mundo. Podemos ver que el culto popular a la Santa Muerte se crea de forma clandestina ante la desaprobación de la Iglesia Católica, protestante o evangélica y ortodoxa, como un recurso espiritual para afrontar el miedo y la vulnerabilidad de los devotos, respondiendo además a crisis económicas, accidentes, enfermedades o diferentes tipos de milagros. En el ritual del culto no existe sermón, y algunos fieles aseguran que la muerte no juzga ni castiga, es pareja con todos. Como ven,
La verdad es eso. A final de cuentas, volvemos a lo mismo. La mayoría de religiones lo que están tratando de hacer es meternos miedo. Eh, el culto a la Santa Muerte lo venimos manejando con dioses, lo veníamos manejando con Israel, escrito otra vez en las Santas Escrituras. Entonces, la verdad era algo especial, era algo fuerte, era una persona tan compasiva que nos dio guía y alivio a los vivos como a las almas que ya no estaban en este plano. Y ahora resulta que las personas que se quisieron allegar, a lo mejor de una manera diferente, o a lo mejor de una manera en la que quisieron ponerle nombre real, decir mi santa muerte, que no varía realmente en el hecho, en las cosas, en todo lo que estamos viviendo en nuestra realidad, que decir, Israel siempre fue una persona compasiva, fue un ángel compasivo con nosotros, ¿sí? Ayudaba a los vivos, ayudaba a las almas a guiarlos a donde deberían de estar cada una, ¿sí? Entonces, el que haya sido tachado, el que haya sido no reconocido por la iglesia, está más canijo, ¿no? Porque, al final de cuentas, en las Santas Escrituras se menciona a Israel, quién fue, se menciona muy poco sobre él, pero realmente fue un ángel que se autoexilió del cielo para poder estar salvando al ser humano, ¿no? Tanto a los vivos como a las almas que estaban perdidas en el inframundo y andaban perdidas en otro lado. Cosa que misión tuvo Gabriel, tuvo Rafael, tuvo Ciel, tuvo tantos ángeles para hacer y buscar todas esas almas perdidas, y solamente Israel fue el capaz de encontrar que estaban en el inframundo, inclusive abusadas por ángeles caídos, y que lo más doloroso o lo más fuerte que puede haber es que tú realmente desaparezcas un alma como tal. Entonces, al desaparecer un alma, no hay reencarnación, no hay castigo y no hay nada. Haz de cuenta que jamás exististe en este mundo y jamás existirás en otro plano astral. Por eso fuera un pecado como que muy fuerte dentro del inframundo. Así llegues, literalmente, así llegues al infierno, jamás vas a desaparecer, porque es un acuerdo que ningún alma, sea en el inframundo, sea en el paraíso, perdón, sea, puedan desaparecer totalmente. Se tienen que mantener en donde les corresponde estar hasta el día del juicio final. Entonces, realmente no le veo el disgusto, o sea, no le encuentro la lógica del disgusto hacia la iglesia, ni hacia muchas personas, la verdad, que sí, la quieren usar para magia negra, la quieren usar para otro tipo de cosas. Obviamente está mal, ¿no? Que todo ese tipo de cosas no es tanto por ella, es tanto por la energía que nosotros transmitimos, como cualquier magia negra, como cualquier magia blanca que llegamos a usar. No involucramos a veces a dioses, no involucramos a santos, simplemente es la fe y el poder de cada persona. Eso es lo que realmente hace a un brujo, a un hechicero, que realmente se logren sus cosas, y no un santo compasivo, un santo que realmente vino a la salvación por añadida propia de cuidarnos y guiarnos en el proceso de la muerte. Entonces, vamos a ver el último video, que seguimos con lo de la historia de la Santa Muerte ya como tal en México. Hay muchas cosas, sí hay muchas cosas, pero la verdad está fuerte y sí no me molesta, pero sí me gustaría que se siguiera reconociendo a la Santa Muerte como un ángel, como el ángel Israel, como el ángel preocupado por el ser humano, por el ángel preocupado por las almas, y que a final de cuentas tanto a los vivos como a los muertos nos da guía para que podamos estar tranquilos en todo este proceso. Tanto a las almas guiándolas, porque al final de cuentas es algo nuevo para ellos, guiándolas sabiendo qué deben de hacer, cómo deben de hacer, y tanto a los que perdieron a ese familiar, también los guía, les da apoyo moral, les levanta el ánimo
para que no se dejen caer y no lleguen a donde se fue su fallecido. Vamos a ver el último video acerca también de la Santa Muerte. Cuando se hace la celebración, se venden diferentes artículos, entre ellos veladoras de diferentes colores con sus respectivos significados. Rojo para el amor, blanca para la purificación y contra las envidias, dorada para el dinero y el éxito, verde para la justicia, azul para la sabiduría y la de los 7 poderes, con la oración a la Santísima. Es evidente que más allá del peso simbólico que la muerte tiene, hay demasiadas personas que son fieles devotas por diversas razones, incluso sin conocer la historia y sus implicaciones. No importa si eres hombre, mujer, niño, trabajador de cualquier índole o preferencia, llega un punto que al elegirla lo hacen por un sentido de identidad, sin cuestionamientos y con sentido de pertenencia. Asimismo, no importa lo que la gente vaya a pedir, por la salud de alguien, por el crecimiento de su negocio, porque el ser amado regrese a su lado, por protección personal. Si viven en situación de riesgo, por una urgencia económica, el caso es que cuando piden, se hace para poder vivir mejor. Para muchos, la denominada Santa Muerte es la representación gráfica de la transición que ocurre entre dejar la vida para pasar al mundo de los muertos. Ya vimos sus elementos, pero más específicamente, la guadaña o daya simboliza la igualdad entre todos los seres vivos y la inevitable muerte. Su forma esquelética representa la igualdad de todos los seres humanos al abandonar la existencia. Sus ojos, a veces rojos, encierran el simbolismo de la sangre. El color de su vestimenta depende de las peticiones del creyente y son similares a los colores de las veladoras. La túnica al estilo grecolatino significa pureza. La balanza es el símbolo de justicia. El globo terráqueo es la fragilidad del mundo. Y el búho representa el apetito carnal. Existen además diversas representaciones de la muerte que varían de acuerdo a la posición en la que se le coloca. Con reloj de arena representa el tiempo que consume a la vida de cada ser, recordando que, sin importar el origen de cada uno, el fin es la muerte por igual. De pie con la daya en la mano, representa la justicia y la equidad de la muerte. Sentada en un trono, representa a la muerte como rey, ante el cual todos pereceremos. En cuclillas, representa la búsqueda del ser humano por sus anhelos y el desarrollo de la paciencia para poder obtenerlos. La denominada Santa Muerte es una figura de culto religioso popular mexicano que durante los últimos 10 años ha tenido mayor auge, como respuesta a las necesidades y problemas de la gente que vive en situaciones de vulnerabilidad. Sin embargo, se integran al culto personas de cualquier clase social. Recibe peticiones de todo tipo y se realizan por medio de oraciones y prácticas de índole religiosa. Sus devotos consideran que a la niña no se le pide como tal milagros, sino favores, pero al verlos realizados, ellos consideran que sí es milagrosa. La muerte no tiene representantes. Cada quien se le acerca cuando quiere y tiene más nombres, además de niña blanca o negra. Hay quienes le llaman flaca, flaquita, madrina, señora, santita, comadre, hermana blanca, entre otros. Paradójicamente, los más devotos provienen de la religión católica y tienen afinidad también por la Virgen de Guadalupe y San Judas Tadeo, aunque evidentemente la Iglesia Católica no reconoce este culto y lo condena con prácticas paganas o delincuencia. Aunque curiosamente es que justamente la fuerza al culto de la Santa Muerte evidencia la fe que se ha perdido en la religión católica, pues muchos devotos creen que esta imagen va más acorde con su vida real. ¿Qué les digo realmente? Es eso, ¿no? A final de cuentas, el culto que se ha hecho a la Santa Muerte es como que una respuesta de desesperación de tanta gente, en la cual, vamos a ser honestos, hay templos, hay lugares donde si te ven harapientos, si te ven
con malas condiciones de vestimenta, no te dejan pasar ese templo, ¿no? Obviamente, si recordamos los tiempos antiguos, no tan antiguos, pero antes los antiguos realmente eran muy exigentes, que para poder ir a misa, para entrar a un templo, tenías que ir bañado, perfumado, bien arreglado y bien visto. Entonces, en base a que, pues ahora sí, los más pobres, los más harapientos, los más mal vestidos, pues no podrían entrar en esos templos a hacer adoración a Dios. En base a todo eso, pues obviamente se empezó a generar cultos o santidades a a otras religiones o otro tipo de santos, y dentro de ellos se involucra también el culto a la Santa Muerte, en el cual descubrieron que era un medio para llegar a Dios, era un medio en el cual, como dicen, era para pedir favores, y por la fe que ellos tenían, por la, vamos a decir, la piedad que Israel les tiene al ser humano, les apoyaba mucho los favores. Entonces, de ahí en fuera se empezó a subir de nivel el culto a la Santa Muerte, porque al final de cuentas ella o él, este ángel, es tan piadoso, tan compasivo y tan intermediario entre eh, la vida carnal, la vida de las almas y el paraíso, que realmente intercede a veces por muchas personas, sabiendo que si no intercede por ellos, posiblemente sea un método o una manera de que lleguen al inframundo. Cosa que realmente Israel es lo que quiere evitar, que todas las personas sean capaces de evitar una muerte trágica, de cometer algún pecado fuerte en base a sus necesidades para poder limpiar todos esos mínimos pecados y llegar al paraíso. Su método de Israel, de la Santa Muerte, al final de cuentas es ayudar al rico, al pobre, al muy pobre, ayudarlos a que trasciendan realmente y lleguen al paraíso. O sea, esa es la piedad, la manera de actuar de Israel, en el cual trate de evitar que la mayoría de almas lleguen al inframundo, sean castigados por la eternidad, o por lo menos hasta el juicio final. Entonces, realmente intercede o apoya o mete el dedo para que mucha gente podría cometer algún tipo de cosa que se involucre en algún pecado fuerte y no se puedan salvar, los apoya mucho, es muy compasiva, por eso habla mucho de sus milagros, habla mucho de sus cosas, porque pues, realmente acuden mucha gente a Dios, acuden mucho a los templos, acuden mucho a los padres, y realmente al ver que no son escuchados o que no son apoyados por sus religiones, terminan acudiendo a la Santa Muerte, terminan acudiendo a Israel, y a Israel, pues, para evitar que hagan una loquera, para evitar que hagan una tontería, los ayuda, los apoya o los orienta a que todo ese tipo de cosas vayan de mejor manera. Entonces, realmente, pues yo no veo tan mal el seguimiento que tienen muchas personas a la Santa Muerte, porque desde que era los mexicas traemos una cultura de adoración a nuestros fallecidos, tenemos una cultura de que nuestras almas podrán ser salvadas de alguna manera, y tratando de evitar que siempre entremos en algún tipo de pecado para poder llegar a donde nos guía la Santísima Muerte. Entonces, mi punto de ver es que estamos tachando mal la religión, a lo mejor está un poquito mal enfocada a quien realmente merece todo ese culto, pero pues a final de cuentas Israel ha aprobado el nombramiento como Santa Muerte aquí en México, y pues a mucha gente lo sigue apoyando para que su camino sea lo más flexible y lo más tranquilo posible, ¿no? Inclusive, como les comento, o sea, Israel es encargado también de apoyar a la gente que perdieron a uno de sus seres queridos,
apoyarlos para que no les duela tanto, para sobrellevar más rápido esa pérdida. Pero bueno, señores, espero les haya gustado estos videos, hayamos entrado más un poquito en tema de las adoraciones de todo esto. Yo la verdad me sorprendió un poquito de historia, mucho de la historia ya la conocía, otra parte pues no, pero la verdad muy interesante todo esto, por qué se creó inclusive el culto de la Santa Muerte, no es nueva, pero sí, por ejemplo, aquí que estamos en Querétaro, fuimos de los primeros en estar, después del Estado de México, en crear el culto a la Santa Muerte, ya sabemos dónde está el templo, pero la verdad, para mí es un ángel, es una deidad que, igual que Lucifer, se enamoró tanto del ser humano, que hace hasta lo imposible para que tengan un poquito más de paz. Y pues, pocas palabras, son de los pocos o de los muchos ángeles caídos, de los cuales siguen luchando en contra de Dios para que demostrarles que el ser humano no fue un error de creación, sino al contrario, que todavía tenemos algo bueno, tenemos algo valuable, tenemos algo rescatable para poder estar dentro del paraíso o poder seguir con nuestras reencarnaciones para que sigamos siendo mejores personas todavía, ¿no? Pero bueno, señores, un gusto. Es un programa que la verdad lo hice con mucho amor, lo hice con mucho gusto y ofrecí mis puntos de vista, no sé qué opinen, pero la verdad, en mi caso, Azrael es uno de los ángeles caídos por propia mano, por propia decisión, que la verdad está enamorado del ser humano, lo ayuda mucho y que realmente no debería estar tan prohibido la adoración a este tipo de ángeles. Simplemente fue una desviación, cosas políticas dentro del programa, políticas dentro de la religión que nos están imponiendo y que la mayoría que son cristianos, que son testigos de Jehová, que son católicos, nos ponen o nos imponen que la muerte debemos tenerle miedo. Al contrario, deberíamos de darle gracias por todos los favores que nos están haciendo y por guiarnos a una mejor vida después de la vida. La verdad, mis respetos para Israel. No todos podemos decir, tengo 5 años en mi casa y desde que nací, y a los 5 años soy capaz de decir, ¿sabes qué, papá? Me voy a buscar para ayudar a la gente. Y hasta la fecha, pocos somos de que decimos, nos podemos alejar del vínculo familiar para hacer solamente el bien a otras personas. Entonces, póngase a pensar un poquito todo el amor y todo lo que llegó a hacer Israel por nosotros y que la verdad sigue y sigue valiendo la pena mucho el darle gracias por cada día de vida que nos da, por cada lección que nos apoya y que cada vez que nosotros a Israel le pidamos, como dicen en la Santísima Muerte, le pidamos un favor, van a ver que si lo piden con fe y realmente lo necesitan, les va a funcionar. No es necesario ser rituales, no es necesario ser oraciones, simplemente en sus sueños dígale a Israel, hazme el favor de ayudarme en esto que me está agobiando. Y van a ver los milagros que se pueden hacer, ¿sí? Porque es un ángel precioso, un ángel caído, como les puedo repetir, por decisión propia, pero pues dentro de las sombras sigue cuidando al ser humano y lo sigue guiando en la vida después de la vida. Pero bueno, buenas noches. Esto fue BTIP. Espero les haya gustado este tema. Vamos a seguir buscando. Ahí siguieron ciertas incógnitas, principalmente con mi clan, que ahora sí vamos a hacer un programa especial de mi clan Tecutli y su esposa para ver dónde terminan las almas que mueren en batallas, las almas que sufren ciertos detalles, por ejemplo, los que dicen que tampoco reciben en mi clan las que fallecen en el parto, ni que fallecen con causas muy extremas,
vamos a ver a dónde van a parar todo eso, ese relajo. Pero la verdad, espero que se les quite el poquito el miedo a la Santa Muerte y que vayan entendiéndola, qué tan compasiva es y qué tanto se arriesgó por nosotros y sigue cuidándonos. De una u otra manera, o un poquito distorsionada en nuestro país, México, pero al final de cuentas le seguimos rindiendo culto a un ángel que desde el principio de los tiempos, por iniciativa propia, siempre se estuvo preocupando por el ser humano. ¿Sale, señores? Muy buenas noches, fue Beta IP, espero les haya gustado el programa, nos vemos para el día sábado, tenemos investigación. Bye.